Un escándalo que se viene arrastrando desde hace varios años, pero que sigue creciendo y está golpeando a la administración de José Antonio Kast, pero también a la ex administración de Gabriel Boric. Eso es lo que está ocurriendo con una serie de buques oriundos de China que están depredando aguas chilenas y también peruanas, y que se ha ido descubriendo, vamos a observar, que también va de la mano de abastecimiento de estas naves que ilegalmente pescan en territorio chileno, en territorio chileno que se abastecen, cosa que no debería ocurrir, para perjuicio tanto de Perú como de Chile. Todo eso es un fenómeno del Niño que se ve que va a golpear mucho a Perú, pero también podría golpear bastante a Chile en ciertos elementos, especialmente en el norte, y en donde se ha observado que la Armada ha tenido que movilizarse ante un grupo de más de 300 buques chinos que están a punto de entrar en territorio chileno, pero que muchos de ellos también se les está dejando pasar para depredar nuestras aguas. La verdad es que no son 5, no son 10, quiero ser preciso, son exactamente 370 embarcaciones chinas las que ha contabilizado la Armada, que están en las cercanías, digamos, de el mar nacional. Son 200 millas, para explicarle a la gente, de zona económica exclusiva, es decir, que dentro de esas 200 millas náuticas no puede ingresar ningún navío extranjero a realizar algún tipo de pesca. Eso es lo primordial y lo legal que, por supuesto, no puede hacer ningún navío, ninguna embarcación extranjera. Lo cierto es que luego de estas 200 millas náuticas hay distintas embarcaciones, principalmente asiáticas, para ser preciso, embarcaciones chinas, que comienzan a realizar labores de pesca. Tú preguntabas específicamente a qué es lo que vienen, porque son aproximadamente 3 o 4 veces al año que reaparece esta gran flota china, y vienen principalmente a pescar el denominado calamar rojo, o como se conoce en nuestro país como la jibia. Es este principal producto el que vienen a pescar, porque en Asia es muy apetecido el calamar rojo, la jibia, y es por eso que vienen hasta este límite, porque acá abunda este producto, tanto en las costas de Perú, por ejemplo, como en las costas chilenas, y es por eso que vienen cercanos a esa zona económica exclusiva a pescar este denominado calamar rojo o jibia, como nosotros lo conocemos. La Armada, a través de la Cuarta Zona Naval, realiza una vigilancia aérea, una vigilancia marítima, y también, por supuesto, a través de todos los radares que ellos tienen para ir cerciorándose de dónde están estas embarcaciones que no, en este caso, logren transgredir esta zona económica exclusiva y pesquen en mar o territorio nacional. Pero a pesar de eso, se ha estimado que hay algunas de estas embarcaciones que incluso han sobrepasado este límite. Hay en algunas ocasiones que sí pueden estas embarcaciones chinas o embarcaciones extranjeras pasar a territorio nacional, pero ojo, no a hacer labores de pesca, hay que ser preciso con aquello. Pueden, por ejemplo, recalar en algún puerto, pueden abastecerse de combustible, abastecerse de algún tipo de víver, en este caso, para luego poder salir nuevamente de esas 200 millas, en este caso, a pescar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque una parte es lo que está ocurriendo ahora. Es un fenómeno que se repite no de ahora, no comenzó en esta administración, comenzó hace muchos años y lamentablemente se ha dejado pasar. Cada cierto tiempo vienen grupos importantes de naves oriundas de China que vienen a depredar pescado en territorio chileno, que no deberían poder hacerlo. No lo hacen solo en Chile, también lo han hecho en Perú, y así lo hacen con distintos países en distintas partes del mundo. Ahora, ¿por qué muchas veces nadie hace nada cuando ocurren estas situaciones? Por algo muy simple. Hay un temor ante la dependencia económica brutal que hay con respecto a China de las consecuencias de presionar a estos navieros chinos. Tanto así que se ha visto a lo largo de los años que han depredado en Perú, en Chile, también en muchos países africanos, en otros países asiáticos, hay poco respeto con respecto a ello. Y como hay tanta dependencia económica, especialmente en el caso chileno, que cerca del 45% de nuestra economía depende directamente de China, que no hay ningún grupo político, sean de izquierda o de derecha, que se atreva a enfrentar a China por la dependencia brutal que hay a nivel económico de ellos. Por eso es tan importante hacer una diversificación para no depender solamente de un solo país. Pero no se queda solo en eso, porque ya por eso sería parte de los escándalos que le ocurren a varios países. Lo grave, y que es gracias a una investigación de BioBio, de los Mochati, es que se descubrió que gran cantidad de estos buques hacen esta depredación. Entran ilegalmente en aguas exclusivas de Chile, pero también de Perú, porque son los dos países más afectados, pero después vuelven a puertos chilenos, donde son abastecidos estos buques que han pescado ilegalmente las aguas, y después se van. Y en la práctica estamos siendo como una base
de saqueo marítimo con respecto a Perú, pero también con respecto a las aguas propias. Y esto pasó impunemente durante la administración anterior y hay temores de que se vuelva a repetir. Pesca ilegal. Denuncian 6 ingresos de buques chinos en zona económica exclusiva de Chile. De nuestro departamento de investigación del periodista Yerko Roa, esto dice que un informe independiente entregó detalles de 6 ingresos de naves chinas a la zona económica exclusiva de Chile durante los últimos 2 años. El documento detalla que los puertos nacionales fueron la principal zona de abastecimiento de naves de ese país asiático en Sudamérica durante 2025. De acuerdo con el documento elaborado por Milko Schwarzman, investigador argentino especialista en conservación marina, a partir de octubre de 2024, Chile se convirtió en el principal apoyo para las naves chinas que operan frente a las costas sudamericanas. Entre otros puntos, el documento critica el apoyo prestado pese a las restricciones impuestas en otros países y las incursiones para realizar pesca ilegal. En 2024, los buques chinos recibieron un duro golpe desde el punto de vista logístico. En Perú, luego de las protestas de pescadores artesanales, la sociedad civil y las cámaras de pesca, las autoridades restablecieron requisitos para las escalas de los barcos extranjeros. Años antes, en 2018, habían descubierto a las naves asiáticas pescando a la pota, así se le conoce a la jibia, allá en Perú, dentro de su zona económica exclusiva. A raíz de eso se aprobaron ciertas condiciones para acceder a los puertos, las que obligaban, entre otras cosas, a implementar mecanismos de seguimiento satelital que no pueden ser intervenidos. Ustedes saben que todos los buques tienen un mecanismo GPS y que les permiten ser ubicados por terceros. ¿Qué hacen los chinos? Los cortan o los intervienen. Entonces los peruanos lo que querían es justamente que no se pudieran intervenir estos aparatos. Y los chinos se negaron a cumplir con esto. Dijeron que no, que así no trabajaban. Dejaron de detenerse entonces en los puertos peruanos durante un tiempo, pero luego con la connivencia de las autoridades volvieron a ocuparlos sin cumplir con la legislación peruana. En 2024 eso cambió, eso tuvo efectos directos acá en Chile, después de que no hubiera detenciones durante los primeros 9 meses del año. En octubre, los barcos chinos volvieron a los puertos chilenos. Y esto es inaceptable. Recientemente se habló de querer mejorar las relaciones con la nueva administración entrante en Perú, que es de Keiko Fujimori, por parte del gobierno de Kast. Sería una buena señal colaborar en estas materias que es para perjuicio ya no solo a nuestro país, sino que se está afectando a otro. Hay un fenómeno del niño importante que tiene efectos, por supuesto, marítimos, relevante, especialmente en temas de alimentación, que va a golpear. Permitir esto no debería darse. Y al mismo tiempo, sería bueno empezar a hacer coordinaciones a nivel latinoamericano entre varios países para empezar a tener menos dependencia con respecto a distintas potencias. No solo el caso de China, también de los Estados Unidos, que ha estado muy errático en los últimos tiempos y está ya en su periodo histórico de cierta decadencia imperial, dirían algunos, como cuando un país es potencia. No lo son para siempre. No le duró a los británicos para siempre. No le duró tampoco a los franceses en su hegemonía. Los soviéticos tampoco, los rusos, como a nivel imperial, los chinos en su momento, todos tienen su decadencia y algunos pueden tener una alza nuevamente. Todos los imperios o hegemonías, podríamos decir, históricas, la tienen. Y Estados Unidos ya se nota que está en un periodo más bien de... Sigue siendo la potencia principal, pero empieza ya a notarse las señales de decadencia que no es inmediata, sino de décadas, ¿no? Entonces sería bueno hacer esas coordinaciones para el beneficio de la población a los niveles latinoamericanos, pero también para evitar depredaciones de recursos como estas que afectan en el día a día alimenticio de la población, como también los emprendimientos y especialmente de pymes que quieren impulsar, que son pesqueras, sus productos y quieren pescar, pero de todas maneras se lo impiden estos grandes navieros chinos que con el respaldo del Estado chino hacen toda esta situación. Esperemos que haya algún tipo de reacción. Dudo mucho que en el Congreso chileno se hable mucho de esto. Tampoco creo que en el de Perú. Ambos países tienen una dependencia brutal con respecto de China. Pero esto es algo inaceptable. Y el hecho de que se le esté dando abastecimiento en Chile, mientras que en Perú, a pesar de tener puertos asociados a China, igual lograron cortarles ese abastecimiento, es una vergüenza. Y no debería permitirse que sea esta situación, no solo porque perjudica mucho a la población local, sino porque prácticamente se está usando como una base de saqueo con respecto al país vecino en medio de una situación climática bien grave que nos va a afectar a nosotros como también a ellos. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece el escándalo con China, la movilización de la Armada, como también la falta de respuesta del mundo político? ¿Será porque son muy dependientes los políticos de China y no se atreven a criticar? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.